Buen día segundo de prepa, soy Immanuel Kant. ¿Han escuchado la frase, todo poder conlleva una gran responsabilidad? Bueno. Yo la dije, pero algo distinta. Yo dije, con el poder viene la responsabilidad. En fin, estas agradables señoritas hablarán un poco sobre mi vida y la de otros filósofos como Federico Hegel, Friedrich Nietzsche y Martin Heidegger. Espero que disfruten de este exquisito proyecto en forma de presentación, de parte del cuarto semestre, materia de filosofía a cargo del profesor Miguel Camin. Gracias. Immanuel Kant nació en 1724 en Königsberg, lo que ahora sería considerado como Prusia. Es conocido por el concepto del imperativo categórico y la teoría del idealismo trascendental. Muchos lo identifican como un hombre sombrío, gris e inflexible con sus costumbres. En pocas palabras, un soso en todas sus letras. Los postulados de este señor se basan en enseñar al ser humano a pensar por sí mismo y rechazar los dogmas de todo tipo. Sin embargo, no negaba la importancia del conocimiento previo. Su corriente estudia la filosofía metafísica y establece que intervienen dos elementos, los cuales son el sujeto, que es lo opuesto, y el objeto, que es lo dado. En su obra Crítica de la razón, él afirma lo siguiente: los pensamientos sin contenidos son vacíos. Las intuiciones sin conceptos son ciegas. Su lema fue "Atrévete a saber". Y algunas frases famosas que él dijo fueron, por ejemplo, se mide la inteligencia del individuo por la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar. Y otras más que les dejo en pantalla. ¡Dato curioso! ¡Sí! Como un dato extra, el verdadero nombre de Immanuel Kant era Emmanuel Kant, pero cuando comenzó a estudiar hebreo decidió cambiarlo. George Wilhelm Friedrich Hegel, más conocido simplemente como Hegel, nació en el seno de la familia de la pequeña burguesía el 27 de agosto de 1770 en Stuttgart, Prusia, actual Alemania. Hegel se formó en un seminario protestante en la ciudad de Tübingen, en donde conocería como compañeros de estudio a Friedrich Schelling y Friedrich Hölderlin. Más tarde estudiaría en la universidad y en 1793 se doctoraría. A partir de entonces pasó a estudiar como preceptor privado en Berna y más tarde en Frankfurt. En 1801 se trasladó a Jena a petición e invitación de su colega Stillen. En ese momento se había convertido en el centro cultural más importante de toda la cultura alemana. En Jena dio clases hasta 1807, pero a causa de la ocupación de Napoleón se vio obligado a huir y acabó un año más tarde en Nuremberg, donde ejercía de receptor y profesor de la filosofía en su liceo alemán. La actividad pedagógica que ejerció en Nuremberg está recopilada bajo el título de propedéutica filosófica. Sin embargo, y pese a estar interesada en la pedagogía, Hegel se centró a su mayor obra, La ciencia de la lógica, publicada en 3 tomos entre 1812 y 1816. Más tarde se le invitaría a trabajar en la Universidad de Heidelberg para poder ejercer la cátedra de filosofía. Allí publicaría su exposición completa de su sistema filosófico en Enciclopedias de las Ciencias Filosóficas, 1817. Desde 1818 hasta la fecha de su muerte, George Wilhelm Friedrich Hegel enseñaría en Ciudad de Berlín, en el que había ejercido su cátedra el famoso Johann Adalbert Fichte. Postulados de Hegel. La dialéctica. La teoría dialéctica es de las principales obras del pensamiento hegeliano y tiene dos precedentes, Fichte y Kant. La dialéctica consta de 3 momentos, igual que en las obras de Fichte. Estos son tesis, antesis y síntesis.
Entiéndase la dialéctica como la transformación para alcanzar el concepto de absoluto. Así pues, la tesis es el primer conocimiento insuficiente. La antesis funciona como la negación de la tesis, necesaria para la negación de la negación, y así poder llegar a la síntesis. La síntesis genera una tesis concreta y finita que luego dará resultado o la antesis, y así se repetirá de nuevo el proceso dialéctico. Estructura de la realidad o del conocimiento. El absolutismo. Hegel crea el absolutismo en respuesta a dos posiciones que se consideran incorrectas, pues él considera que la realidad ni es subjetiva ni objetiva, sino la unión de estas dos. Es así como crea el concepto del absolutismo, y el absoluto es la suma de todos los aspectos reales. El sistema. Anteriormente se habló de la dialéctica, pues bien, este proceso es necesario para Hegel en cuanto a entender la realidad como el espíritu. El sistema dialéctico, como ya se mencionó anteriormente, se divide en tres: tesis, antesis y síntesis. La corriente filosófica de este filósofo fue el idealismo alemán, el último de la modernidad, llamado inclusive como la conciencia de la modernidad. Y algunas de sus frases famosas fueron: el drama no es escoger entre el bien y el mal, sino entre el bien y el bien. Nada grande se ha hecho en el mundo sino una gran pasión. Quien todo lo desea no quiere nada en realidad y nada consigue. La contradicción es la raíz de todo movimiento. Friedrich Nietzsche nació el 15 de octubre de 1844 y murió el 25 de agosto de 1900. Fue uno de los filósofos más importantes y controvertidos de la historia del pensamiento occidental. Su padre era un sacerdote luterano que falleció cuando tenía 5 años. Tanto él como su hermana fueron criados por su madre con el rigor propio de su época y entorno social. Irónicamente, Nietzsche se convertiría pasados los años en uno de los mayores detractores del cristianismo de todos los tiempos. En 1854 comenzó a asistir al Gymnasium en Hamburgo, pero habiendo demostrado un talento especial para la música y el lenguaje, fue admitido en la reconocida Schulpforta, donde continuó sus estudios desde 1858 hasta 1864. Después de su graduación en 1864, Nietzsche comenzó sus estudios en teología y filología clásica en la Universidad de Bonn, con la idea de convertirse en pastor igual que su padre. Durante su etapa de estudiante, unos amigos lo llevaron a un prostíbulo a Colonia. Al parecer, allí contrajo la sífilis, que afectaría gravemente a su salud e incluso puede ser la causa de su posterior demencia. En 1868 conoció al compositor Richard Wagner, un personaje ya célebre por aquel entonces. Su amistad se estrechó rápidamente e influyó en la escritora del primer libro, El origen de la tragedia, donde explora uno de sus principales conceptos, la posición de lo apolineo y lo dionisiaco como motor de la cultura de Occidente. Poco después rompió su amistad con Wagner y, aquejado por una salud cada vez más frágil, dejó de impartir clases para marchar a la búsqueda de un clima más suave por consejo médico. Un accidente biográfico relevante fue su encuentro con la escritora rusa Lu Andrea Salome, de la que se enamoró locamente. Durante unos meses vivieron prácticamente juntos, pero Salome lo estimaba más como un amigo que como una posible pareja. Al sentirse rechazado por ella, su sensación de soledad se incrementó. El idealismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin la que la vida no podría ser argumentada. Nietzsche es el vitalista más importante. Postula la existencia necesaria de un principio vital ajeno a la materia que explica los complicados fenómenos de lo viviente. La segunda manifestación es de carácter filosófico y es a la que propiamente se llama vitalismo o filosofía de la vida. Algunas de sus frases más famosas son: Dios ha muerto, parece que lo mataron los hombres. El destino de los hombres está hecho de momentos felices, toda vida los tiene, pero no de épocas felices. La mentira más común es aquella con la que un hombre se engaña a sí mismo. Engañar a los demás es un defecto relativamente vano. ¿Es el hombre solo un fallo de Dios o Dios solo un fallo del hombre? Martin Heidegger fue un afamado y polémico pensador del siglo XX, nacido el 26 de septiembre de 1889, en el antiguo Imperio Alemán. Estudió teología católica, ciencias naturales y filosofía en la Universidad de Friburgo de Brisgovia.
Sus ideas son consideradas de las más poderosas e influyentes en la filosofía contemporánea. Falleció el 26 de mayo de 1976 en Friburgo de Brisgovia, Alemania. Fue discípulo de Edmund Husserl. Su indiscutible preeminencia dentro de la filosofía continental se ha visto marcada siempre por la polémica, sobre todo por la de su adhesión al régimen nacionalista, manifestada en el discurso que pronunció en la toma de posesión de la cátedra en la Universidad de Friburgo en 1933. Años ingresó en el seminario de los jesuitas en Friburgo, pero a las 2 semanas se le pidió que abandonara la congregación, según parece a causa de su endeble salud. Ingresó posteriormente al seminario diocesano de la misma ciudad. La filosofía heideggeriana se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. La expresión más representativa de su filosofía se encuentra en la inclusa obra Ser y Tiempo, donde el erudito profundiza una forma indesondable en la existencia. Esta magistral obra expone una intrincada teoría que posteriormente influyó al movimiento existencialista. El postulado de ser y tiempo se basa en el entendimiento heideggeriano, que expone al hombre concebido como humano, materia o cuerpo físico, como un ente abierto al ser, y afirma que solo él se aviene con su propio ser. La filosofía heideggeriana se centra fundamentalmente en el estudio de la existencia humana y en la historia del ser. La expresión más representativa de su filosofía se encuentra en la inconclusa obra Ser y Tiempo, donde el erudito profundiza de una forma insondable en la existencia. Frases famosas de Martin Heidegger. La angustia es la disposición fundamental que nos coloca ante la nada. La lengua es la casa de la verdad del ser. Lo verdadero, ya sea una cosa verdadera o una proposición verdadera, es aquello que concuerda lo concordante. Trascendencia constituyente, individualidad. Eso ha sido todo por la presentación de hoy. Espero que se guíen hacia el camino de la filosofía y aprendan a analizar las cosas por su cuenta. Profe Miguel Cumán, estas agradables señoritas son dignas de poseer la calificación máxima, es decir, un 100. Después de todo soy un filósofo muy sabio. En fin, gracias por su atención.